Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arrancamos hablando de la NFL porque está ya casi confirmado que serán los Rams el equipo que podría venir, uno de los dos equipos que podría venir a la Ciudad de México en este 2018 a jugar por tercer año consecutivo en el Estadio Azteca. Este 2018 regresará la NFL al Estadio Azteca y para este año se tendría un nuevo equipo de invitado como local, al ser los Rams los que podrían visitar el emparrillado del Estadio Azteca en lugar de los Raiders de Oakland. Esto debido a que los malosos estarían visitando Londres para el partido de temporada regular y regresarían de locales para el 2019. Otro de los cambios para el partido en la Ciudad de México sería el mes en el que se realizaría el encuentro, el cual podría adelantarse. En vez de realizarse en noviembre, podría ser septiembre u octubre, mientras que el día volvería a ser en domingo por la tarde, para no afectar la logística de las franquicias. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y este 2018 será clave para el deporte especial aquí para el deporte paralímpico de nuestro país, entre ellos por supuesto el taekwondo. ¿Por qué? Porque en el 2019, el próximo año, se van a llevar a cabo los Juegos Paralímpicos en Lima, en Perú. El taekwondo por lo pronto ya tendrá su primer selectivo en Veracruz. La actividad del para-taekwondo mexicano en este año tendrá como principal objetivo la preparación de los atletas mexicanos de esta disciplina de cara a los Parapanamericanos de Lima 2019 y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El calendario 2018 del para-taekwondo mexicano marca como primera competencia el segundo campeonato nacional preselectivo, el cual se realizará el 19 y 20 de este mes en Boca del Río, Veracruz. En este certamen se espera la participación de alrededor de 40 competidores de la especialidad, entre los que destaca la subcampeona mundial Claudia Romero, además de Jessica García, campeona panamericana y tercer sitio mundial. De acuerdo con Verónica Santana, coordinadora del para-taekwondo, este nacional preselectivo tiene relevancia porque se comenzará con el proceso de selección para los aspirantes a las delegaciones nacionales rumbo a las justas mundialistas de este año. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy Cruz Azul presentó ya de manera formal una pequeña ceremonia en instalaciones en la Noria, ya por el rumbo de Xochimilco, a este hombre Walter Montoya, quien viene a ser la figura, o por lo menos es el llamado que tiene a ser la figura del equipo, el hombre que se eche en sus hombros la responsabilidad de sacar a este equipo de los ya cumplidos 20 años, 2 décadas sin título del equipo cementero. Walter, como todos los que se sientan en esa silla cada año, cada 6 meses, promete, dice que ahora sí viene el título para Cruz Azul, que llega un equipo grande que aunque no gane nada en 20 años sigue siendo grande, le siguen llamando grande. Así que aquí está el discurso de Walter Montoya. De querer ganar, que hay que acostumbrarse a ganar, que es lo más importante, y después ya se verá con el tiempo, porque un ídolo o algo creo que no se hace hoy o acá yo sentado ya soy ídolo. Creo que eso hay que ir trabajando y seguramente él lo hizo, por eso es tan importante y nada, por eso se hace con el tiempo. No creo que sea de noche a mañana se haga ya un ídolo, así que nada, yo voy a defender los colores a muerte y dejaré todo en la cancha y después seguirá. Ahí está Montoya, que portará el número 10, un número, digamos, histórico, pero histórico porque precisamente los que lo han portado, pues no han podido, ¿no? Con esta presión, con esta responsabilidad extra que se le pone a quien siempre trae este número en la cancha, sacar del hoyo a Cruz Azul. Apenas lo acaba de heredar el Chaco Jiménez, que si bien se fue con etiqueta de ídolo, no pudo hacer nada para sacar a Cruz Azul de los 20 años sin título. Antes le tocó al Matute Morales y antes le ha tocado mucho, y ese 10 pesa y termina como llevas una cruz. A ver qué pasa con Walter Montoya. Mañana es casi ya un hecho, antes del mediodía estarán haciendo oficial la contratación de Carlos El Gullit Peña como nuevo jugador de la máquina cementera. Es información deportiva, compañeros, muchas gracias. Gracias.